Padre Santo, les damos las gracias por cada día de vida, por nuevo día de vida, Señor, por estar delante de su presencia, por poder entrar a su presencia. Le damos gracias, Señor, también por las clases, por su enseñanza, por su palabra, Señor. Colocamos esta clase en sus manos, Padre Celestial, que usted sea dirigiendo al pastor Enzo, Señor, que su corazón, Señor, coloque el énfasis en las palabras de nuestro pastor, Señor, para que nos entregue, para que nos explique, Señor, lo que usted quiere que entendamos. Denos, Señor, concentración y el anhelo, Señor, y la fuerza y el entendimiento para llevar a la práctica lo que aprendemos y que no quede solamente guardado, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Gracias, Ruby. Voy a compartir la presentación de hoy y tomándome de las palabras de Ruby en la oración, qué importante es en verdad que lo que estamos aprendiendo no quede solamente en el libro o quede en la memoria de que alguna vez hicimos el curso. Y creo que lo mejor para eso es que ustedes puedan intentar enseñar lo que van recibiendo a otra persona. No tienen que formar un grupo de discipulado grande, sino basta con tomar a una persona más y a esa persona enseñarle el libro. Creo que va a ser de mucho provecho para ustedes porque la persona les va a hacer preguntas que ustedes se van a ver obligados a contestar y para eso van a tener que revisar una vez más el material, las clases, lo que sea, cuando no sepan exactamente qué contestar. Entonces les animo. Es, creo yo, la mejor manera de aprender algo es no solamente estudiarla, sino después entregársela a otra persona. Hoy, en este capítulo 9 de nuestro libro Prosperidad, nos toca hablar sobre el diezmo. Creo que si ustedes hablan de prosperidad en la iglesia, la mayor parte del tiempo van a hablar del diezmo y de lo que eso significa. Y la otra parte van a hablar de las ofrendas y cómo eso trae prosperidad a la gente. Y hay verdad en eso, sí, porque hay ciertos principios que tenemos que aprender y que son sumamente provechosos. Pero ustedes se dieron cuenta que esto está recién en el capítulo 9 y hay 8 capítulos anteriores que nos muestran varios aspectos vitales para poder crecer en la prosperidad, que definitivamente, como ya hemos aprendido, no es, en primer lugar, material. Ok, entonces, nuestro texto para memorizar. ¿Quién lo memorizó? Este texto de Malaquías y lo quiere decir. Adelante. Bueno, Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición que sobreabunde. Hasta que sobreabunde. Hasta que sobreabunde. Me comí el hasta. Mm, gracias. Muchas gracias, Rubí. Este es un versículo de mucha importancia. Creo que si alguien va a hablar del diezmo, es un versículo que seguro se va a tratar. Es sumamente claro sobre el tema. No obstante, las personas que no creen que el diezmo sea para esta época van a decir, evidentemente, que Malaquías es un profeta del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, y que no tiene que ver con lo que el Señor pide para sus discípulos en esta época. Bueno, estoy en desacuerdo, como vamos a ver a continuación, y comenzamos por desarrollar algunos aspectos, como por ejemplo este. De seguro, en toda iglesia podemos encontrar 3 tipos de personas. Las que conocen la ley del diezmo y la practican, las que la conocen pero no la practican, y las que no la conocen y por supuesto tampoco la practican. Así que si vemos esa pequeña lista de 3, yo diría que 2/3 no practican el tema del diezmo y 1/3 sí. Por ello, la meta para este capítulo es muy simple.
llegar a conocer y practicar la enseñanza sobre el diezmo y hacerlo con fe y adoración, poniendo en acción las promesas de prosperidad asociadas. Ese es el objetivo para este capítulo y ustedes me dirán al final si se logró. ¿Cómo sabemos si se logró? En que primero que nada quedó todo claro y en segundo lugar ustedes sienten que el Señor les habló y que si ya lo estaban practicando, lo hagan con mucho más alegría todavía y con más fe y que si no lo estaban practicando, comiencen a hacerlo. Eso es la medida de efectividad más clara de que hizo sentido el capítulo. Pero primero comencemos por preguntarnos, ¿la ley del diezmo es para el Nuevo Testamento? Ya la palabra ley suena complicada, porque el mismo Nuevo Testamento, el Señor Jesús dijo que la ley de Moisés era hasta él, ¿no es cierto? Y Pablo lo afirmó eso también. La ley era hasta Jesús, pero después hay otra cosa. Y entonces muchos se apoyan en eso para decir que lo que era sumamente claro en el Antiguo Testamento, vale decir, una ley acerca del diezmo, no es válida para el Nuevo Testamento y que por lo tanto en el Nuevo Testamento la gente no debiera o no necesita diezmar. Si quiere puede hacerlo, pero no debiera, no es una obligación. ¿Qué dicen ustedes, mis hermanos? Comencemos con una pequeña conversación sobre este asunto. ¿Creen ustedes que este, el diezmo es una ley, una obligación, una norma para el creyente de la época de la iglesia o no? Adelante. Hermano pastor, se podría decir que eso sería uno de los principios eternos, un principio que, por ejemplo, porque dice que Jesucristo cumplió la ley, pero que también a partir de ahí, si nosotros vemos, hay muchas cosas que se cumplen en el Nuevo Testamento también, que Correcto. la gente se agarra muchas veces de que no, porque, por ejemplo, el mismo apóstol Pablo habla también de una manera diferente de los diezmos también. Y entonces no entiendo por qué la gente dice que es solamente para el para el Antiguo Testamento. Bueno, precisamente como usted dijo, Cristina, porque Pablo habla de ofrendas, pero nunca habla de diezmo. No se habla de diezmo en ninguna carta, solamente se habla de diezmo en los evangelios, pero nunca en las cartas. Entonces, Mm. eso es un argumento a favor de que en el Nuevo Testamento no debiera de diezmarse o no debiera exigirse el diezmo a los hermanos. Pero usted tocó un tema importante. ¿Será esta ley, por así decirlo, un principio eterno que cruza los tiempos y no es solamente para el Antiguo Testamento? Yo no les voy a responder todavía, está abierta la discusión. Entonces, esa es lo que dice, lo que aporta Cristina. Fantástico. ¿Alguien más quiere aportar algo? Hay una discusión con respecto a eso, o sea, comentarios de distintos predicadores acerca de ese tema y unos dicen que sí, otros dicen que no, pero a la luz de lo que nosotros hemos venido estudiando en este capítulo, eh, creo que hay una base que el Señor plantó que es como un inicio de la manera de manifestarle al Señor la adoración en cuanto al dar. De hecho, los ejemplos que usted coloca en una parte del capítulo, ¿cierto?, tomado de las Escrituras, nos demuestra que un principio que permanece vigente, de acuerdo a la capacidad de cada hermano en dar, y aún dice por ahí, más allá de su fuerza, dice en una Sí. carta que escribe el apóstol Pablo. Entonces, es algo que a la luz de lo que nos enseña en este capítulo está sentado, o sea, es una base que creo que debiera permanecer. Ok, gracias Tito. Entonces, para ti, con lo que el capítulo dice, te convenció y esto debería
Eso es el argumento suficiente para decir que esto está vigente. Más opiniones. No me preocupa si alguien dice que no está vigente. Digan exactamente lo que piensan, nomás, hermano. De verdad, Yo no estoy para que podamos segura. discutir. Yo no estoy segura de si el diezmo es como podría ser un principio eterno. Em, claro, al principio sí, estaba súper segura, pero después empecé como a cuestionarme algunas cosas. Entonces, como que puedo decir que no estoy 100% segura, como 100% convencida de que la ofrenda sí, claro, y normalmente la ofrenda puede sobrepasar incluso el diezmo, em, pero sí tengo esa duda, la verdad. Sí. Ok, gracias, Eileen. ¿Alguien más quisiera plantear su opinión? Yo, pastor, buenas noches. Hola, Ceci, ¿qué tal? Hola. Pienso que es una ley y que esa ley además tiene unas tremendas promesas, pero creo que lo que ha pasado en el tiempo, que hay mucho testimonio de muchas iglesias que han mal usado esta ley y la siguen mal usando, y eso ha permitido que se demuestre como algo que no debiera ser, pero sí debiera ser, porque si no, ¿cómo se haría la obra del Señor en estos tiempos si no se fueran utilizados los diezmos para lo que corresponde, para la obra del Señor, para el avance de su reino? Porque si no, ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Cómo avanzaríamos si no fuera por esta ley del diezmo? Correcto, Ceci. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Una última persona que quisiera dar su opinión? Yo, pastor. Adelante. Hola, buenas noches familia, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, Fernando. Hola, hola. Bueno, yo, de verdad, cuando uno trata de encontrar argumentos que pudieran dar validez, porque yo creo que se debe diezmar, voy a partir por ahí, y es justamente en buena medida por lo que dice Cecilia, ¿cierto? Que la obra de Dios de alguna manera tiene que sostenerse, tiene que avanzar. Algunos pudieran decir, bueno, con las ofrendas, pero lamentablemente el corazón no es tan generoso y de pronto debemos meter el corazón a alguna norma y obedecer. Entonces, lo voy a decir de esa manera. Pero también, si nosotros leemos, que más adelante en el libro aparece, hay un comentario, hay un pasaje de la Biblia en Mateo 23 que el Señor comenta respecto de una situación en donde él critica a los fariseos por su hipocresía, porque ellos diezmaban todo lo que se pudiese diezmar. Sin embargo, la misericordia hacia el prójimo no existía. Por lo tanto, el Señor ahí hace un reclamo recalca, ¿cierto? Que no es más importante el diezmo que la misericordia al prójimo, lo voy a decir de esa manera con mis palabras. Eh, e incluso dice, de hecho lo voy a leer mejor, dice, em, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, lo más importante, que es la misericordia y la fe. Esto era menester hacer. Y después dice, y aquí es donde yo me anclo y sigo creyendo que esto es vigente, sin dejar de hacer lo otro. O sea, en ningún momento el Señor, digamos, dijo, bueno, hagamos esto simplemente y olvidémonos. No, dice, sin dejar de hacer lo otro. Me hubiese encantado que en las cartas de los apóstoles hubieran textos más claros. Quizás yo no lo veo, quizás requiere de un análisis mayor de una persona que entiende mejor esa parte de la escritura, pero yo no lo veo tan claro como para poder afirmar, ¿cierto?, de buena manera o de manera clara, evidente, contundente, ¿cierto?, de que sí el diezmo está vigente. Pero yo me tomo de este texto y digo, bueno, el Señor no dijo que hay que dejar de hacer esto y vivamos fe y misericordia, simplemente, sino que también continuemos con lo otro. Y yo lo creo necesario porque nosotros, disculpen que me alargue un poco,
Nosotros entendemos que la iglesia, particularmente latina, la iglesia cristiana en Chile, ¿cierto? No es apoyada por ninguna otra entidad. El gobierno no da un apoyo a la iglesia y la iglesia tiene que de alguna manera avanzar, crecer y sostenerse. Por lo tanto, ¿cómo se sostiene un ministro? ¿Cómo se sostiene la enseñanza si no están los medios económicos y la iglesia no trabaja la obediencia de esta manera? Yo creo que para mí hubiese sido muy difícil entender el diezmo si este texto que menciona Jesús no apareciera acá. Yo no sé si este texto es, ¿cómo se puede decir? Porque algunos textos en la Biblia me llaman la atención que no aparecen en los escritos y que lo agregaron después y eso ya como que me enreda. Pero este texto que aparece ahí a mí me permite creer y confiar de que esto está vigente, de que esto está vigente. Más que un principio eterno y todo eso, creo que es un tema de obediencia, de disponer todo lo que es nuestro a los pies del Señor y no necesariamente ser tan legalista, bueno, aunque lo hacemos de todas maneras, de que sea el 10% y punto, y nada más que eso, pudiera ser mucho más, pudiera ser mucho más. Un corazón generoso pudiera dar mucho más que eso. Pero yo soy partidario del diezmo, de las ofrendas. Y este texto a mí me avala, no sé si me alargué mucho, me di vuelta y vuelta, pero eso. Ay, yo puedo comentar algo. Es que no tengo la manito arriba como para... No encuentro la manito. Pero este era el minuto de las opiniones. Después vamos a los comentarios cuando vayamos revisando los textos. ¿Te parece, Aileen? Sí, es que más que todo como la opinión. ¿Puede ser o no? O después ya al final no. Sí. Bueno, vamos analizando las cosas, hermanos. En cuanto al Antiguo Testamento, ¿hay alguna duda que era una ley el diezmo? No, ¿no es cierto? Está claramente puesta eh, en la ley mosaica. En cuanto al Nuevo Testamento, ¿hay duda en que se pide que se recojan ofrendas? Tampoco, es algo muy claro, ¿no es cierto? ¿Hay duda en relación con que en el Nuevo Testamento deben aplicarse los principios del Antiguo Testamento? ¿Alguien tiene alguna duda sobre eso? No, ¿verdad? Porque la ley, ni ninguna otra parte de la Biblia va a pasar, sino que es eterna. Y lo que pasan son algunas prácticas específicas que tienen que ver con la historia, con la cultura, pero los principios de esas prácticas permanecen para siempre, porque esto es palabra de Dios, no es un manual para una época específica. Entonces, evidentemente no podemos aplicar todos los detalles, pero los principios sí son eternos. Ahora, dicho esto, hay un asunto que aparece en la parte del Antiguo Testamento, que es una práctica anterior a la ley. Ustedes se dan cuenta que leyendo Génesis, uno ve a un Abraham dando el diezmo, uno ve a un Jacob dando el diezmo, y eso llama muchísimo la atención, porque esto es antes de la ley, o sea, estamos hablando de más o menos 500 años antes de Moisés. ¿Qué nos dice eso? Que era una práctica conocida anterior a la ley y que estaba dentro de aquellas cosas que el pueblo de Dios practicaba antes de que se estableciera como ley. Y esto es muy importante, hermanos, porque entonces cae dentro del mismo tipo de práctica eterna como el matrimonio. El matrimonio no es un asunto de la ley mosaica, aunque la ley mosaica evidentemente lo regula y le da un montón de aspectos. Pero el matrimonio se practicaba antes de eso. De hecho, el primer matrimonio lo celebró el Señor mismo con Adán y Eva. Entonces nosotros, cuando hablamos del matrimonio, ¿estamos hablando de las leyes para el matrimonio según lo que dijo Moisés? ¿O estamos hablando de una práctica mucho más antigua que la ley y que debía continuar para siempre? Con el matrimonio es bastante claro, ¿no es cierto? Fíjense que los sacrificios también se practicaban antes. Entonces, nunca ha terminado el aspecto de los sacrificios. No es porque en la ley mosaica se digan los sacrificios,
los sacrificios están completamente vigentes. El tema es que la ley mosaica reguló y especificó distintos tipos de sacrificios. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, la muerte del Señor Jesús es un sacrificio. Y es el sacrificio el que cubre todos los sacrificios. Y si no fuera por él, ninguno de nosotros sería salvo. Por lo tanto, somos salvos y adoramos a Dios por medio del gran sacrificio de Jesús. Entonces, nos damos cuenta que algunas cosas que se practicaron antes de la ley mosaica se establecen como prácticas para siempre. Y el diezmo es una de ellas. Esa es la primera cosa que quiero comentarles. Las prácticas que son previas a la ley se perpetúan en el tiempo y no simplemente se circunscriben a una época por el hecho de que la ley mosaica las haya tomado y las haya regulado. Esa es la primera cosa que es importante entender cuando uno estudia la ley. Todo aquello que está dentro de la ley mosaica, algunas cosas son específicas para una época, pero si se practicaron previo a la ley mosaica, entonces tienen otra connotación. Y así entramos a analizar la ley del diezmo en el Antiguo Testamento, donde nadie tiene dudas de que era una ley y era una enseñanza importante. Pero, dado que era una práctica previa a la ley, y que eso nos da el dato de que debiera seguirse practicando después de la ley también, o aunque la ley quedara en alguna medida obsoleta, nos interesan las enseñanzas, porque las enseñanzas son los principios que deben aplicarse en toda época. La primera cosa es que los patriarcas diezmaron, y eso nos da ese indicio que ya les dije, de que es algo para todas las épocas. Segundo, nos dice en Levítico 27:30, y estoy yendo rápido porque ustedes leyeron todos estos textos en el libro, ¿no es cierto? El diezmo es de Dios, o sea, Dios dice, mira, yo te permito sustentarte, pero la 10ª parte de lo que tú produzcas me pertenece. No es que yo pido que tú me la des, yo lo que pido es que tú reserves lo que ya es mío, porque yo lo separé. Yo te doy el 100%, pero de ese 100%, un 10% es mío. No me lo toques. Esa es la enseñanza del Antiguo Testamento. Tercera cosa, el diezmo era para los levitas. Ahí tenemos un asunto específico para el Antiguo Testamento, para la ley mosaica, porque no había levitas antes de la ley mosaica y no hay levitas en la época de la iglesia. ¿No es cierto? Los levitas son específicamente los descendientes de la tribu de Leví y una parte de ellos eran los sacerdotes. Entonces, eso no existe en la iglesia. Por lo tanto, eso no se practica en el presente. Cuarto, el diezmo de los levitas era para los sacerdotes. Es un dato que en la ley, curiosamente, no aparece, pero sí era una práctica conocida y se encuentra en el libro de Nehemías, esa revelación. Y la última cosa es que debía diezmarse de toda ganancia, de todo, no de una parte o de lo que uno quisiera, no es algo que uno pudiera elegir que sí y que no. Debía diezmarse todo. Otra cosa que no les puse acá, y es que si uno suma todo lo que la gente de la época de la ley entregaba a Dios en cuanto a sus bienes materiales, era el diezmo más las ofrendas, más los votos, el pago de los votos, más el diezmo especial cada 3 años. Todo eso se ha calculado que sumaba entre el 20 y el 23% de los ingresos de la gente. Por lo tanto, el diezmo tampoco era todo lo que Dios esperaba. Definitivamente esperaba mucho más de la gente. Pero el diezmo era como la base, la plataforma. De ahí para arriba te voy a pedir, pero no se te ocurra
tocar el 10%, porque yo te he dado un 100% para administrar. ¿En qué sentido? En que vas a administrar el 90% y el 10% me lo devuelves de inmediato. Así quiero yo que sea, dijo Dios. ¿Me siguen hasta ahí? Ok, la ley del Antiguo Testamento dice estas cosas con total claridad y yo creo que nadie las pondría en duda. Ningún erudito, ningún cristiano, nadie. En el Antiguo Testamento todos estamos de acuerdo en eso. Cuando uno analiza el pasaje de Deuteronomio, y ahí me faltó el capítulo, es el de Deuteronomio 14, del 22 al 29, ahí le falta el número 14, se resume la ley del diezmo con un poco más de detalle y tiene 5 aspectos. El primero es que por una parte debían diezmar absolutamente todo lo que produjeran y traerlo ante Dios. Eso ya lo dijimos. 2, una parte lo consumían en familia, como si estuvieran comiendo con Dios mismo. Eso es muy interesante, porque Dios no tiene problema con que nosotros consumamos una parte del diezmo en nuestro rito de adoración, pero no para que lo consumas en tu casa. ¿Me siguen? O sea, hay una diferencia en quedarse con una parte del diezmo y comérselo en la casa a usarlo para alguna forma de adoración en la iglesia. 3, note el tinte de alegría en lo que debían hacer. Tanto el diezmo como el comer con Dios por fe era parte de su adoración, algo que debía traerles gozo. Pablo rescata esto diciendo que Dios ama al dador alegre. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pablo rescata esta nota del Antiguo Testamento. Darle a Dios no puede ser una carga, porque si se transforma en una carga, entonces, aunque haya obediencia, no hay adoración. Y Dios lo que quiere es no solo la obediencia, sino adoración. Entonces, tiene que ir hecho con gozo. ¿Y cuándo se puede hacer con gozo? Cuando uno cree que esto tiene un propósito y tiene cierto efecto en el reino y en mi propia vida. Ahí, cuando le encuentro el propósito, voy a dar con gozo cualquier cosa. Mi tiempo, el diezmo, una ofrenda, lo que sea. Y tomen esto en consideración, hermanos. Dios espera que le demos a Él con gozo, que nunca sea una carga. Y no estoy hablando ahora solamente del diezmo, sino de cualquier cosa que hagas en el reino de Dios. Desde cantar una canción hasta mover una silla o participar en un ministerio o traer el diezmo. Con gozo. 4, el resto del diezmo era para el sostenimiento de los levitas, como ya vimos en Números 18:21. El Señor les advierte que no desampararan a sus ministros. Así que aquí hay un asunto específico del uso del diezmo. Sin el diezmo no se podía sostener a los ministros. Sin ministros no hay culto. Sin culto se pierde la adoración comunitaria. Y para Dios eso es algo muy negativo, algo que atenta contra la espiritualidad del pueblo. Por lo tanto, tomando las palabras que Fernando dijo, como el corazón del hombre es engañoso, mejor les dejo una cifra específica para que no vayan a transgredirla y de esa manera los ministros no queden desamparados. No todo, como dije, se usaba para los ministros, pero una gran parte sí. Entonces, el sostenimiento de ellos era vital. Pablo toma este pasaje y lo usa como principio cuando habla del sostenimiento de los que predican y de los ancianos y en general de los ministros de Dios, los que predican el Evangelio. 5. Finalmente, parte del diezmo se usaba para misericordia. Otra cosa que es notable, importante, vale decir, para el sostenimiento de los más necesitados. Ese era sobre todo el diezmo cada 3 años, pero no solamente eso, sino que se usaba
gran parte para el sostenimiento de misericordia. Y esto es algo que debemos entender y aprender también. O sea, cuando nosotros vamos a la iglesia, ¿con qué se paga la luz, el agua? ¿Con qué se hacen las canastas de misericordia? ¿Con qué ayudamos a las personas que están en necesidad? ¿Con qué? Con las platas de la iglesia. ¿Y las platas de la iglesia de dónde se sacan? De los diezmos. Entonces, los diezmos en nuestra iglesia, siguiendo la enseñanza, los principios de acá, los diezmos no son para el pastor o los pastores. Los diezmos son para el sostenimiento de todas estas 5 cosas. Y los ministros reciben un sueldo legal, específico, lo que sea, pero es un sueldo. Por supuesto, se saca de los diezmos, pero los diezmos no se usan solo para eso, tal como está descrito acá. Hasta aquí, ¿está claro todo? Estoy describiendo lo que dice la Escritura y debe quedar claro para ir pasando al Nuevo Testamento. En otras palabras, el diezmo era de Dios y Él dispuso que se usara para la obra en general, mayormente para el sostenimiento de sus siervos, pero también para otras cosas como obra social, por ejemplo. ¿Ya? Ese es el resumen, ténganlo presente. El diezmo no es para los ministros. Si ustedes van a una iglesia donde le dice el diezmo es para los pastores o para el pastor, tomando como ejemplo que el diezmo se usaba para los levitas, ustedes ya tienen que tener cuidado con esa enseñanza. Esa es una enseñanza errónea. Eso es aplicar la ley del Antiguo Testamento directamente a la iglesia. Y eso está mal. Nosotros aplicamos los principios, no la ley directamente. ¿De acuerdo? La segunda cosa, ¿es el diezmo una enseñanza para nuestra época? Eso es lo que nos interesa ahora dilucidar. Estamos en una relación de pacto mejor en todo sentido. Así dice el libro de Hebreos. La razón de ello es que Jesús llevó sobre sí nuestra culpa y de esa manera abolió las maldiciones que dichas culpas llevaban asociadas. En otras palabras, no tenemos que estar haciendo sacrificios a cada rato, pero sí somos salvos por un sacrificio, por el gran sacrificio de nuestro Señor. Es un mejor pacto, es un mejor compromiso. Pero de ninguna manera fueron abolidos los principios del Antiguo Testamento revelados por el Señor para ayudar a su pueblo a vivir mejor. Menos aún fueron abolidas las bendiciones asociadas a vivir en obediencia a dichos principios. Por eso podemos afirmar que los principios del Antiguo Testamento no se abrogan en el Nuevo Testamento, sino que se profundizan. Eso es interesantísimo, hermanos, porque imagínense que la ley del diezmo en el Antiguo Testamento fuera simplemente una ley. Entonces uno podría poner en duda hasta cierto punto que esa ley estuviera vigente en el Nuevo Testamento. Ahora, yo les dije que es más que eso, más que una ley, porque se practicaba antes de la ley. Y entonces uno ya tiene que pensarlo un poco más. Pero ¿qué me dicen cuando leen un pasaje como Malaquías, donde Dios promete una bendición sobreabundante para los que diezman? Si ustedes anulan la ley del diezmo, anulan también las promesas de bendición, ¿verdad? Porque van asociadas. Entonces, cuando hablamos de prosperidad, ¿queremos que Dios abra las ventanas de los cielos y nos bendiga hasta que sobreabunde? ¿Queremos que Dios reprenda al devorador o no queremos que haga eso? Bueno, esa promesa estaba asociada a una ley del Antiguo Testamento. Por lo tanto, si nosotros tomamos esa ley y entendemos que el principio sí está vigente y lo practicamos, las promesas de bendición asociadas a esa ley también están vigentes. Esto es súper importante, hermanos. Cuando Jesús pone fin a la ley mosaica, pone fin a la práctica de aquella ley que era específica para los judíos, pero no pone fin
ni a los principios, ni a las bendiciones que estaban asociadas a la ley, y vale decir a los principios de la ley. Esto es re importante que lo entendamos. Si nosotros rechazamos toda la ley, rechazamos también las bendiciones que Dios prometió para la ley, para la obediencia. ¿Ok? ¿Y cómo sabemos esto? Cuando Jesús trató acerca de la ley, por ejemplo, en el Sermón del Monte, en la ley decía no matarás, pero Jesús dice ni siquiera mirarás feo, ni siquiera odiarás o insultarás a tu hermano. Eso es profundizar el tema. Entonces, hermanos míos, el diezmo no es algo que Jesús abrogue, sino que lo profundiza. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, por ejemplo, con este pasaje que Fernando nos mencionó, el de Mateo 23:23. Ahora, por supuesto, los que están en contra del diezmo les van a decir, pero este pasaje Jesús lo dijo en un contexto de judíos, o sea, es válido para judíos. En aquella época, como Jesús todavía no había muerto, entonces estaba vigente la ley mosaica y Jesús estaba hablando con gente que estaba bajo la ley mosaica. Por lo tanto, después de que Jesús murió y resucitó y vino el Espíritu Santo, este pasaje de Mateo 23:23 está tan obsoleto como la ley mosaica. Eso es lo que van a decir las personas que están en contra del diezmo. Pero otra vez les digo, nosotros no estamos trayendo la ley del diezmo directamente al Nuevo Testamento. Estamos trayendo el principio del diezmo, que es mucho más antiguo, que lo practicaban los patriarcas antes de la ley y que Pablo trae a colación al hablar de las primicias. ¿Me siguen? Entonces, aunque el diezmo no se menciona en el Nuevo Testamento, y eso es cierto, como estamos en un mejor pacto y tomamos en serio los principios del Antiguo Testamento y las promesas de bendición asociadas, entonces sí, hasta cierto punto hay una libertad en cuanto a la cifra. Podría no ser el diezmo, pero si en el Antiguo Testamento el diezmo era la base y en realidad se le pedía a la gente más del 20%, en el Nuevo Testamento, en que estamos en un mejor pacto, ¿cuál debería ser la base? ¿El 1%? ¿El 10%? ¿El 20%? Bueno, ahí ustedes tendrán que empezar a pensar, conforme a tu fe será hecho, conforme a tu amor será hecho, conforme a tu dedicación, a tu entrega será hecho. Pero creo que si al creyente del Antiguo Testamento se le ponía como base el 10%, al creyente del Nuevo Testamento no se le podría poner una base menor. No sé si estarán de acuerdo conmigo. Ahora, cuando vemos que Pablo aplica los principios del sostenimiento de los ministros que estaban en la ley, por ejemplo en 1 Corintios 9 y en 1 Timoteo 5, entonces uno se da cuenta que Pablo aplicaba la ley en forma de principio, otra vez se los digo, lo aplicaba libremente a las cosas que eran necesarias para darle orden a la iglesia. Vale decir, como dijo Cecilia hace un rato, el sostenimiento de la obra y los recursos para la extensión de la obra. Ciertamente, y creo que todo el mundo entiende eso, incluso los que están en contra del diezmo, que sin plata no se puede hacer nada en términos de comprar cosas, ¿verdad? Entonces, si queremos un templo, hay que tener plata. Si queremos obtener un ministro, hay que pagarle. Si queremos comprar un micrófono, hay que comprarlo. ¿Y cómo se hace eso? Con plata. ¿Quién pone la plata? El pueblo, la gente, todos. ¿Cuánto pone cada uno? Entonces, la regulación del diezmo es simplemente una cifra para dar orden, o es más bien un principio traído del Antiguo Testamento, eterno, porque se practicó antes de la ley,
básico, en sentido de que es la base, de ahí para arriba van las ofrendas, ¿me entiende? Pero el piso es el diezmo y permanece el principio de que si tú separas el 10% que siempre le ha pertenecido a Dios, que dice que es suyo, hay promesa de bendición, como las de Malaquías, así como las que trae Pablo en Romanos. Este es el resumen que quería darles. Antes de seguir, ahora, preguntas, comentarios. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, se mencionó que también había un diezmo cada 3 años, ¿Sí? ¿cierto? Que se usaba eso. Entonces, ¿por qué eso no se enseña también en la iglesia? Sino que solamente diezmos y ofrendas, sino el diezmo cada 3 años también. Eso Porque también tiene que ver. el diezmo Mm, cada 3 años era específicamente un asunto de la ley mosaica para el sostenimiento de los pobres y de los levitas. Entonces, ujú. como la iglesia no es una nación, sino que es el pueblo de Dios disperso en el mundo, entonces la iglesia utiliza los principios de sostenimiento de los ministros y de recursos para la extensión del reino, pero no estos principios específicos para el sostenimiento de levitas y de los pobres, y de las viudas y de los huérfanos. Eso se trata de misericordia de todas las iglesias, pero no se usa específicamente un mandato de la ley, como es el diezmo de cada 3 años. Ahora no habría ningún problema en traer el principio y decir cada 3 años vamos a hacer una colecta especial para los pobres, para los ministros, para lo que sea. No habría ningún problema en usar el principio, pero como está específicamente dentro de la ley, la mayor parte de las iglesias locales, incluyendo la nuestra, ha preferido no hacerlo. Y es que eso es como lo que me cuesta diferenciar, como cuándo cuándo es un principio, en este caso, por qué es un principio en este caso y por qué esto es, lo de los 3 años es aplicado solamente a Israel como nación. Como que Pero eso es me que, cuesta entender. Eileen, principio es algo que va más allá de la ley, o sea, Mm, está aplicado por los patriarcas y posteriormente también. Eso es una forma de entender cuando es un principio, ¿ya? El cierto. de los 3 años no aparece en ninguna otra parte que la ley. Primera cosa. Segunda cosa, de toda enseñanza de la Biblia tú puedes extraer un principio. Entonces, ¿cuál es el principio del diezmo de los 3 años? Es el sostenimiento de los pobres y los ministros. Entonces, ese principio sí se puede extraer. Y para eso tú puedes hacer una colecta anual o cada 3 años o cada 10 años. Hay muchas formas de extraer el principio y aplicarlo. ¿Te fijas? Pero Ujú, insisto, se aplica el principio, no es una ley, no es que la iglesia tiene que, como hacen, por ejemplo, los adventistas que dicen, oh, mm, la ley dice que hay que reunirse los sábados, por lo tanto, el sábado es el único día en que podemos reunirnos. Y además están súper equivocados, porque si siguen al pie de la letra la ley, deberían reunirse el viernes en la noche, porque ahí comienza el sábado. ¿Entiendes? Ellos se reúnen el sábado en la tarde, cuando acaba el Shabbat. Ese ya es el día domingo. Entonces, están bien enredados. Si quieren estudiar realmente la ley. Eh, Elena White de los adventistas puso todo el sistema dietético de la ley como vigente en la iglesia ujú. y estableció libros con dieta específica de lo que se puede comer y lo que no se puede comer usando la ley. Eso, ahí te das cuenta lo que es traer la letra de la ley al presente en lugar del principio. ¿Ve? Eso es lo que no hay que hacer. ¿Me sigue? ¿Sí? ¿Te ayuda eso? Ya. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta o algún comentario? Yo, pastor, Adelante. en los principios, a ver si no estoy equivocada, podemos ver también la intención, más que la regla en sí. Y me recuerda cuando Jesucristo dijo,
que el hombre no se creó para respetar el sábado, sino que el sábado para que pudiera descansar el hombre. Es como poder comprender un poquito más allá el por qué. Y ahí extraemos ese principio para aplicarlo al día de hoy. Perfecto. Muy bien usado ese ejemplo, Rubí. Perfecto. Entonces, aplicando eso mismo en este Mateo 23, ¿cuál es el principio que Jesús nos está dando? O los principios que hay detrás de eso, de este versículo. Y la Tú fe. misma, Rubí. Dale. La generosidad, la fe. Mm, Bueno, primero llama hipócritas a los fariseos porque están diezmando, sí, pero están dejando lo más importante de lado. Entonces, ¿cuál es el principio que Jesús dice? Hay cosas más importantes que otras en la ley. Y para Dios lo más importante es la justicia, la misericordia y la fe. Ahí está un principio que eso está claro y es algo que sale de este pasaje clarito, clarito. Pero también está el otro principio, que Jesús dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En otras palabras, él dice, el diezmo, y en este caso ni siquiera me importa mucho el diezmo, sino el, el considerar que las ganancias que yo tengo son de Dios y que hay una parte que le pertenece a Él y que debo devolverle, eso es algo que Dios considera eterno. Por eso Jesús dice, deben hacer lo más importante de la ley sin dejar de hacer aquello que Dios dispuso para el sostenimiento de la obra. ¿Me sigue? Entonces ujú. aquí tenemos dos principios que están para toda la eternidad, que es lo que practicaron los patriarcas, lo que se estableció con todas sus letras en la ley y que Jesús pone aquí en forma de principio para los judíos, si ustedes quieren, sí, pero entró a través de las enseñanzas de Pablo y del sentido común a la iglesia. Principios espirituales que hay que uno debe descubrir en la escritura. ¿Y cómo se descubre un principio? Ya le dije a Eileen un par de asuntos, pero también otra manera importante es darse cuenta cuando en el Nuevo Testamento se cita algo del Antiguo. ¿Cómo lo trabaja? ¿Qué cosas trae del Antiguo Testamento al presente? Y Pablo en Romanos capítulo 11 trae este principio, pero ojo, que Pablo no está hablando del diezmo ni de las ofrendas en este pasaje. Pablo está hablando de Israel. Entonces Pablo dice, Israel es la primicia, es el pueblo primero escogido por Dios. Por lo tanto, si conservamos esta primicia que es Israel, la masa restante, el resto de los creyentes, los gentiles, también va a ser santo. Este es uno de los pasajes que se pueden utilizar para entender que la iglesia debe proteger a Israel. La iglesia debe orar por Israel. En este pasaje, claramente las primicias son los israelitas, el pueblo judío. Sin embargo, como principio, ya que las primicias en la ley mosaica se referían a lo primero y lo mejor, y muchas veces estaba asociado con el diezmo, entonces nos damos cuenta que el principio de conservar puras las primicias, apartadas, y que eso provoca de parte de Dios la santificación del resto, eso también se puede aplicar a, a nuestros dineros. ¿Por qué? Porque en la Biblia se aplicó a todos los aspectos. Fíjense el árbol del conocimiento del bien y el mal. Es la primicia de Dios. Dios quería darles conocimiento del bien y del mal a Adán y Eva, pero entonces él separó un árbol específico. De todo árbol podrán comer, pero de este no. ¿Por qué? Porque es mío. No pueden comer de lo mío. ¿Me van siguiendo con esto?
Por eso Dios dijo también en los sacrificios, ustedes pueden comer de todo, pero no pueden comer la grasa de los animales, porque la grasa, la separo, es mía. Del diezmo Dios dijo, yo les doy para administrar, pero el 10% me pertenece, no le metan mano, porque entonces arruinan la santificación de todo el resto. La primera ciudad de la conquista, Jericó, cuando a Acán se le ocurrió guardarse uno de los despojos de Jericó, cuando todo debía ser consagrado para destrucción, metió la pata profundamente, porque execró o contaminó una primicia. ¿Me siguen? Jericó era primicia, pero al quitar una parte y usarla para mí, arruiné todo. Eso es lo que hizo Acán. Y por lo tanto, en la siguiente pelea le fue súper mal a Israel porque ya no contaban con la protección de Dios. Israel es la primicia de las naciones. Eso es lo que dice aquí Romanos 11. Y en muchas otras partes dice Israel es el principio. Israel es mi nación escogida. ¿Saben ustedes que todas las naciones, todas las etnias, porque Dios trabaja con etnias, no con los países políticos que nosotros conocemos? Todas las etnias tienen asociado un ángel protector, un principado, y asimismo tienen asignados principados satánicos para destruirlo. Pero Israel no tiene asignado ningún ángel protector, porque dice Dios, yo soy su protector, porque es la nación primicia, la etnia primicia. Y Jesucristo es la primicia de los resucitados. Eso garantiza que nosotros resucitaremos en el día postrero, porque Jesús es la primicia. Entonces el principio de las primicias conservadas para santificar la masa restante se aplica a todo, también, por supuesto, a los dineros. Ahí tienen un principio re importante. Por lo tanto, cuando alguien consume su diezmo, no tiene un 10% más de ingresos, sino que tendrá un 90% sin bendición. Eso es lo que pasa en el mundo espiritual. Los inconversos no se dan cuenta de esto, pero el creyente sí lo va a notar, porque yo les aseguro, ustedes guardan su diezmo y el 90% les va a rendir de una manera especial. Ustedes usan el diezmo y algo va a pasar y el 100% que ustedes están usando va a sufrir de alguna manera deterioro. O van a sentir que no lo saben administrar bien, o lo van a gastar inadecuadamente, o algo va a pasar, porque es un principio eterno. La relación con prosperidad, 4 cosas que tiene que ver el diezmo. Dios promete reprender al devorador. Insisto, si ustedes dicen esto es ley mosaica, en primer lugar no es ley porque es parte de los profetas, pero está en el contexto de la época de la ley. ¿Ok? Está bien, entiendo. Si alguien dice la ley no está vigente, estoy de acuerdo. No está vigente entonces Malaquías. Pero a mí me gustaría que Dios reprendiera también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra. A mí me gustaría eso. A mí no me gustaría almorzar con el devorador. Y aquí les puse lo que la gente de la época habrían entendido por un devorador, una langosta. Esa era la imagen que se le venía a la gente del Antiguo Testamento cuando pensaba en algo terrible, una plaga de langostas que les consumiera todas las cosechas. Ese es el devorador. Claro, nosotros pensamos más bien en demonios y cosas así, y por supuesto que tiene que ver, pero más bien piensen en algo más sencillo. Una enfermedad que le hace consumir los recursos, que lo despidan, que la empresa quiebre, no les paguen las indemnizaciones, cualquier cosa. Ese es el devorador, que puede ser físico, como esta langosta, o puede ser espiritual, como un espíritu inmundo.
Entonces, el devorador es algo que está en todas las épocas. A mí me gustaría tener esta protección, pero esta protección está asociada a un mandato. Traigan los diezmos al alfolí, al lugar de almacenamiento, a las cámaras del templo. Traigan el diezmo y pruébenme, probadme ahora en esto. Es la única vez que en el Antiguo Testamento que Dios ofrece ser probado en si va a funcionar o no. Otro principio importante es que el diezmo tiene que ver con sumisión a la autoridad espiritual. Cuando Abraham volvía de una batalla con los despojos de la batalla, le dio los diezmos de todo a Melquisedec. Y eso es un momento muy especial de la Biblia, porque en primer lugar Melquisedec aparece a propósito de escopeta, porque no había sido mencionado antes nunca. Pero Abraham aparentemente lo conocía y lo consideraba espiritualmente superior a él. Y entonces le dio los diezmos. ¿Por qué darle los diezmos a alguien? Porque lo considera espiritualmente superior. Entonces ahí tienen un principio. ¿Dónde se dan los diezmos? ¿Dónde debo yo colocar las primicias? Donde hay autoridad espiritual, donde voy a recibir una bendición. Porque fíjense que Abraham da los diezmos y Melquisedec le responde bendiciéndolo. Ahí está el principio. ¿Dónde dar los diezmos? Hay gente que me dice, pastor, yo doy el diezmo a la radio tanto. Otro dice, yo doy el diezmo para misericordia. Otros me dicen, yo doy el diezmo para los estudios de mi hijo o de un pariente, porque si no, no tendría cómo estudiar. Y yo les digo, mira, esas son obras de misericordia. Le felicito que lo haga, pero no puede dar el diezmo ahí, porque el diezmo es para el lugar donde hay autoridad espiritual de la cual que me bendice. Si no, no pone a funcionar el principio. El diezmo no es simplemente separar el 10% y tirarlo a la basura o depositarlo a la cuenta de un hijo para sus estudios futuros o algo así. Ese es ahorro, hermanos míos. No es dar el diezmo. ¿Me van siguiendo? Porque mucha gente empieza a elaborar de qué voy a hacer, cómo obedezco esto, pero de alguna manera media truculenta para sacarme el pillo y usarlo al final. ¿Ya? No, Dios dice, el diezmo es mío, me pertenece, yo digo dónde lo voy a usar. Y aquí tienen un principio, y un principio que es anterior a la ley mosaica. El principio de dar el diezmo donde hay autoridad espiritual que me bendice. Un tercer principio, Dios honra a los que por fe le honran. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Esto es una promesa o no? ¿Alguien pondría en duda que esto es una promesa? Pero ¿cuándo se cumple esto? Que serán llenos tus graneros con abundancia y lagares. ¿Cuándo se produce esto? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias. Si tú conservas las primicias, la masa restante es santificada. Aquí está la promesa en otra forma. La misma promesa de Romanos 11, aquí puesta en Proverbios 3. Y último, el diezmo debe verse como un privilegio y es motivo de gozo, no de presión o tristeza. Aquí se aplica esto que Pablo dijo: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este versículo no tiene nada que ver con el diezmo. Este versículo, Pablo lo dijo en relación con la ofrenda que se recogía para los pobres de Jerusalén. Por lo tanto, este es un versículo traído por Pablo para ofrenda, y ofrenda para misericordia, ni siquiera es para la iglesia. ¿Ok? ¿Qué es lo que es llamativo de este versículo? Es que Pablo pone énfasis en el cómo darlo. Y eso lo vimos
en Deuteronomio 14 cuando habló de cómo traer el diezmo. Debe ser con gozo. Pablo dice acá, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, insisto, nadie vaya a decir, el pastor Enzo dijo que esto se refería al diezmo. No. El principio de traerlo con alegría, que aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es el que rige para las ofrendas, para el diezmo, para el ministerio, para cualquier cosa que ustedes le den a Dios. Si no lo hacen con alegría, hermanos, no lo hagan. Y si no lo hacen, ustedes se roban a ustedes mismos las bendiciones asociadas. Pero si lo hacen por tristeza, por obligación, simplemente por obediencia, tampoco van a recibir las bendiciones asociadas, porque Dios ama al dador alegre. Por eso enfatizo casi siempre cuando recogemos las ofrendas en la iglesia, si usted nos está visitando, si está aquí por primera vez, no se sienta obligado, no sienta que lo están mirando, no sienta presión, que tiene que ir adelante con algún billetito. No, porque Dios ama al dador alegre. Si no ha llegado a la convicción de lo que tiene que dar, no lo haga. No lo haga. Pero a los que estamos ya por un buen tiempo en la iglesia y conocemos la Escritura, claro, Dios le dice, bueno, ¿y cuándo te va a dar gusto hacerlo? Ya es tiempo que entiendas y que vayas adelante con alegría, dando lo que corresponde. Por tanto, y para concluir, 1 Samuel 2:30. Porque yo honraré a los que me honran, pero mire la promesa, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios nos amó antes de que naciéramos, incluso nos amó antes de que nos rindiéramos a Jesucristo por fe, como dice claramente Romanos 5:8. Así que el tema del diezmo no pasa porque Dios te quiera o te va a recompensar, no. Su amor es un regalo de gracia. Sin embargo, la honra de Dios corresponde a la honra que le damos, así como el cumplimiento de sus promesas corresponde a la fe con que nos sometemos a sus requisitos. ¿Quieres que Dios te ame? Dios ya te ama. No tienes que dar el diezmo para eso. ¿Quieres que Dios te sane? Dios te va a sanar. Es siempre por gracia. No tiene que ver con que des el diezmo. ¿Quieres que Dios reprenda al devorador que no esté en tu casa y en tu familia? Bueno, esa promesa está relacionada con el diezmo. ¿Se dan cuenta? O sea, mejor hagamos las cosas a la manera del Señor y así funciona bien. Eso es todo lo que yo tengo que decir, hermanos míos. Conversemos ahora un rato. El pastor me quedó dando vuelta lo de Israel con las primicias, con lo que con lo que está pasando ahora con Israel. Entonces, uno ha escuchado tanto comentario y tanta aversión de repente contra Israel. Y de todas las diferentes posiciones, ya sea cristiano, inconverso, ateo, todo, mucha gente está recriminando a Israel por lo que está pasando ahora. ¿Qué posición debemos tomar nosotros como sabiendo que Israel es una de las primicias de las naciones? Mira, la iglesia cristiana debe tomar una posición clara con respecto a esto. Los israelitas no son santos. Los israelitas son simplemente seres humanos y hacen cosas malas también. Y los gobiernos israelitas pueden ser igual de corruptos que cualquier otro gobierno. Pero la nación de Israel tiene promesas específicas y la iglesia está en deuda con eso. Por lo tanto, la iglesia debe orar por Israel. Eso no significa aprobar cualquier cosa que haga Israel. No significa eso. Pero significa mantenerse orando por Israel, porque Dios tiene promesas específicas. El que toque a la niña de sus ojos va a sufrir las consecuencias. Entonces, claramente hay cosas que Israel puede hacer mal. Pero en este caso, en particular, si uno analiza todo el escenario,
Yo no le daría la razón a los palestinos, ni le daría la razón a Irán ni a Irak, por ningún motivo. Yo creo que Israel está haciendo lo que debe hacer, con lo que haría cualquier país para defenderse. Pero eso es en términos de opinión y percepción. Yo creo que no es lo que nos pide el Señor que nosotros nos metamos. Como iglesia, nosotros debemos seguir orando y orar por Israel y por la conversión de los otros. Pero hay que entender que los otros no son para nada angelitos. ¿Entiendes? O sea, aquí hay una suerte de poderes encontrados y los poderes que están detrás del Islam, muchos de ellos son definitivamente satánicos. Y si hay corrupción en un gobierno como el de Israel, piensen la corrupción que hay entre los gobiernos musulmanes, donde están los sheiks que tienen todo el dinero y el pueblo está prácticamente muerto de hambre, mientras en Israel no es así. Es otra cosa. Pasar de Israel a, a parte de Palestina que está gobernada por los otros es como pasar, no sé, de Europa a, a Bolivia, no sé, una cosa así. Perdón cualquier cosa, pero es realmente abismante la diferencia. Entonces, primero, que los palestinos o los islámicos en general sean blancas palomas, olvídenlo. Eso no es así. Que tengan razón, tampoco. No es así. Que Israel, todo lo que haga, la iglesia debe aprobarlo y aplaudirlo, tampoco. Pero que Dios tiene su promesa sobre Israel, la tiene. Y si alguien la toca, va a pagar las consecuencias. A pesar de que ellos no han reconocido a Jesucristo. A pesar de eso. Y si tienen dudas, lean con calma Romanos 9 al 11. Y ustedes se van a dar cuenta como Pablo pone como profecía que un día Israel será nuevamente injertado en el árbol de la salvación. Entonces, Dios tiene un propósito todavía para el Israel étnico. Israel como etnia no desapareció cuando surgió la iglesia. No, no en los planes de Dios. De lo contrario, el pacto abrámico se habría abrogado y es un pacto de regalo que no se puede abrogar. ¿Ok? No tengo tiempo para explicarle más detalles de eso, pero no hay ninguna posibilidad de que Israel no tenga parte específica en los planes de Dios en el futuro. ¿Alguna otra duda sobre el diezmo? ¿Ustedes dan el diezmo, hermanos? Yo lo doy, pero déjeme Amén. decirle algo. Bueno, esto lo doy como testimonio, porque nosotros estamos en una etapa de que por un ciclón que pasó todavía estamos fuera de nuestra casa. Y debido a la precariedad que estábamos, o que estamos todavía, comencé a dejar de diezmar. Y entonces toda mi vida yo he diezmado. Ahora por la situación que estoy, yo decía, Señor, tú entiendes, o sea, estaba razonando y negociando. Y con el diezmo no puede negociar. Y sí, comencé nuevamente. Yo dije, Señor, en fe. Y me recordé de la palabra que usted nos dijo al iniciar este curso, que nosotros teníamos que estar pendiente porque nosotros íbamos a ver lo que nos iba a pasar antes de que termináramos el curso. Siempre me recordé de eso. Bueno, comencé a diezmar y a darle gracias a Dios. Y yo dije, Señor, por fe voy a diezmar porque no podemos, estamos pagando renta, estamos pagando gasto de condominio, muchas cosas que no estaban en nuestro presupuesto. Pero ¿qué pasa? Que comencé a la misma vez, así como usted nos dice que el Señor nos da por gracia, sí, lo sé, pero también cuando nos quedamos con lo de Él, la masa restante se va. Esa bendición no llega. Y Así es. entonces precisamente hoy teníamos nosotros un terreno allá en nuestro país y estamos esperando el título de 22 años, pastor. 22 años. Y hoy me manda a la abogada a decir que ya lo consiguió. Y yo digo, wow, es verdad que la misericordia de Dios y como el Señor nos enseña, porque yo nunca había dejado de diezmar, sino porque estaba en esta situación, estamos todavía. Pero tengo fe que también el apartamento va a tener una salida, porque
con todo lo que ha pasado ahora, con el cambio que han hecho del programa de FEMA, que es con el que nosotros lo tenemos asegurado, todo se ha paralizado. Pero quería decir eso porque nosotros no podemos quedarnos callados con las cosas que nosotros vamos mirando las enseñanzas y cómo el Señor nos va respondiendo en nuestras Amén. vidas. Amén. Y es Dios tan lindo, responde a la fe yo de me sus recordé hijos. de usted hoy. Gracias. Gracias, mi hermana. Lindo testimonio. Dios responde a la fe de sus hijos. Sí. Si uno cree en lo que está haciendo y lo hace con alegría, créanme que Dios va a responder, porque Él lo ha prometido. Él se compromete consigo mismo y eso no es inquebrantable. Sí, Pero hay hermano, que creerlo. no, si por el contrario yo estaba con una tristeza que yo decía, Señor, pero ¿qué hago? O dejar de comer o dejar de pagar la renta. Y yo este mes no me hizo falta. No me hizo lo que diezmé, no me hizo falta. Yo dije, gracias Señor, porque fue en fe o sea, que vi que se multiplicó lo que tenía. Esa es la idea de lo Así que es. quiero expresar. Y Eso es gracias al lo que un Señor. inconverso nunca va a creer, pero para nosotros es una realidad. El 90% rinde más cuando uno Sí, santifica la primicia. Bueno, mis queridos, parece que no hay más que comentar. En realidad ustedes leyeron el capítulo y espero que haya quedado claro. Y con todas estas explicaciones que hice, espero que haya quedado más claro todavía. Úsenlo, enséñenlo a otro, discutan sobre el tema hasta que quede claro en su corazón, porque si van a diezmar, aunque es importante hacerlo por obediencia, mucho más importante es hacerlo por fe y con alegría. La fe está asociada a creer en lo que Dios dice y la alegría en adorar a Dios. Esos dos ingredientes, cuando se suman a la obediencia, ponen en marcha el poder de las promesas de Dios. ¿Ok? Les animo a estudiarlo bien y a hacerlo. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles. Vemos. Gracias. nos A vemos, pastor. ustedes. Nos Bendiciones. vemos, pastor. Gracias. Chao, chao. Gracias. Bendiciones. Buenas Chao, noches. chao. Buenas noches.